Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Les damos la bienvenida a Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y estamos como cada domingo compartiendo este espacio de media hora aquí en Radio Tuyú. Estoy con Eduardo Nave. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián. Muy buenos días, queridos oyentes. Muy contento de poder compartir un domingo más con nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué te parece si vamos rápido a dar los canales de comunicación para aquellos que quieran dejar un mensaje, un saludo o tienen alguna solicitud o algún pedido de oración? Vamos a estar gozosos de poder ayudarlos. Bien, en mi caso el teléfono es 2267 40 77 79. Te vuelvo a repetir, 2267 40 77 79. Y en el caso tuyo, Eduardo, 2254-416717. 2254-416717. Y aparte de eso, ¿qué tenemos, Fabián? la página de YouTube que es Iglesia UEA Madariaga. Iglesia UEA Madariaga. Allí ustedes pueden entrar y van a ver este programa como el resto de los contenidos que hemos estado subiendo a la página de YouTube. Por supuesto que como cada domingo hacemos, también invitamos a que las personas puedan venir, todos ustedes pueden estar asistiendo a nuestras reuniones allí en Avenida Buenos Aires 971, donde es nuestro local de reunión, que bueno, con mucho gusto los vamos a recibir todos los domingos a las 10 de la mañana. Allí también tenemos actividad para los niños y bueno, queremos compartir ese tiempo con la familia, en este tiempo que estamos, gracias a Dios, pudiendo congregarnos libremente porque tenemos esa bendición de que por lo menos la pandemia nos ha dado un alivio, ¿no? Vos sabés que, como comentamos el domingo pasado, este mes es el mes de la Biblia. ¿Te acordás? Por supuesto, sí. Y todo el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. ¿Y por qué no nos contás un poco cuál es el motivo por qué se celebra en este día? Justo hoy, la fecha hoy es 26. 26, ¿por qué el 26? 26 de septiembre de 1569 se dio culminación a la traducción de la Biblia, que estaba en aquel momento escrita en latín. Se hizo una traducción al alemán y fue distribuida también a la gente en Alemania, ¿no? Y después de ahí, obviamente, otras traducciones en otros idiomas. Esa Biblia se llamó la Biblia del Oso. Claro, más precisamente, la Biblia del Oso es la Biblia en nuestro idioma, en español. En español, perdón, sí. Más precisamente, el 26 de septiembre es cuando tenemos la primer Biblia en nuestro idioma. Y se llamó la Biblia del Oso porque en su tapa, en su portada, había un oso con un panal de miel, ¿no? Así que por eso se llamó de esa forma. Y fue justamente un 26 de septiembre también. Y vos sabés que, ya que estamos en el mes de la Biblia, creo que la mejor forma de celebrar el mes de la Biblia es recordando los consejos, las palabras que tiene la Biblia para el vivir diario, porque la Biblia es un libro que nos ayuda a vivir, a tener una vida más práctica, más plena, y de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es que vivamos en bendición. Y vos sabés, con el primer encuentro, a ver si a vos te pasó lo mismo, que mucha gente te dice, no, pero porque Dios te prohíbe cosas, la religión te prohíbe cosas, y no es así. ¿A vos te ha pasado eso? ¿Que te han dicho? Muchas veces, sobre todo cuando uno es más chico. Yo calculaba, Eduardo, que como siempre cuento, he ido desde la panza de mi mamá a la iglesia, entonces como que esas cosas, cuando llegas sobre todo a la adolescencia, así, no, vos te prohíben esto, te prohíben aquello, te prohíben tomar la iglesia, no. Y todo lo contrario, la palabra de Dios, la Biblia, lo que contiene es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Por eso la palabra dice,
todo te es lícito, te dice Dios. Todo te es lícito, o sea, está te permitido todo, pero no todo te conviene. No todo te edifica, no todo edifica una vida sana. O sea que Dios nos da a elegir. Lo que te está diciendo, acá mi palabra contiene el buen consejo y te doy a elegir. Vos lo podés seguir o podés no seguirlo. Claro. ¿Sí? En eso está el concepto de libre albedrío, ¿no? Uno elige. Claro. ¿No? ¿Y qué te parece si comenzamos con algunos ejemplos claros? A ver, por ejemplo, vos tenías anotado ahí algo, Bueno, ¿no? a ver, en la Biblia hay un libro que se llama Salmos, que son canciones del pueblo judío, pero tienen una sabiduría tremenda, y como hay uno que dice: refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Estaba hablando claramente de una costumbre muy mala de los seres humanos, justamente de hablar mal del otro o también de la mentira. La mentira es algo que está lamentablemente hoy en vigencia en todos los estamentos de la sociedad. Desde los hogares, lamentablemente, a veces hasta inclusive a veces de las iglesias, ¿no? Porque no siempre se predica la verdad. Y Dios, en ese sentido, está diciéndonos: refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Podemos decir que el consejo de Dios, no mentir, porque no hay bendición en la mentira. Por ejemplo, otra que está en el libro de los Proverbios, del cual ya hablamos, ¿sí? El libro de los Proverbios, que contiene los Proverbios de Dios, ¿no? Dice: balanza justa y peso justo son agradables a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No hagas trampa, no hagas trampa. Si vos sos comerciante, balanza justa, peso justo. Y no solamente en la balanza, sino en toda actitud para con la vida, porque de esa manera estamos agradando a Dios. Y te doy un ejemplo claro, mira lo que me pasó a mí. Fui a una verdulería donde tenía muy buen precio y bueno, fui a comprar y compré en total 6 kilos de fruta y verdura, ¿sí? Pero yo resulta que no podía ver la balanza, lo que me pesaba, ni me quedó la duda. Entonces cuando salí de ahí, fui a otro lugar y lo pesé. Y cuando lo pesé, en vez de los 6 kilos que yo había comprado, tenía casi 5 kilos y medio. O sea, me faltaba más o menos medio kilo de mercadería. Conclusión, yo no volví nunca más a esa verdulería, por más buen precio que tenga. No volví nunca más. O sea, lo dice también la palabra, ¿no? Lo que se siembra se cosecha. Ese hombre sembró engaño, cosechó que perdió un cliente. Exactamente. Y es tan actual. Bueno, hay otro que es muy actual, hay otra palabra que es muy actual, que es con respecto al soborno, a la coima, lo que decimos nosotros hoy habitualmente en Argentina se conoce como coima. Dice: no aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. Fíjense esto, ¿no? Sobre todo la primera parte del texto: no aceptes soborno, no aceptes una coima. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestro país, también desde los ámbitos oficiales, inclusive o los ámbitos gubernamentales, que alguien sobornó a un juez? Y todo eso trajo calamidad, trae vergüenza internacional muchas veces. Y finalmente esto, si desde la parte, digamos, gubernamental se da este mal ejemplo, la parte del pueblo común muchas veces tiene esta práctica. Entonces, cometí una infracción de tránsito. Eso te iba a decir, cuando vas en la ruta y te paran y para poder seguir y llegar rápido a casa, un soborno, una coima. Claro. Pero la infracción la cometí. Claro. A mí me pasó en Madariaga una vuelta, estacioné mal y vinieron, me hicieron la multa. Bueno, tuve que ir y pagar, porque la multa estaba hecha bien y me dijeron: ¿quiero hacer un descargo? No, ¿qué descargo? El único descargo que tengo que hacer es de plata, porque tengo que pagar la multa porque yo estaba mal estacionado. A eso se refiere la Biblia: no aceptes soborno y tampoco no te prestes al soborno. ¿No? Escucha esto, por ejemplo, mira, otra palabra de Dios, que también es un proverbio. El proverbio dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Bueno, sabemos muy bien, acá hay ciudad de asadores, que si no agregamos leña, nos quedamos sin fuego y nos quedamos sin asado.
¿sí? Es muy claro. ¿Qué quiere decir? Que si yo no contribuyo, corto la cadena del chisme. Si a mí me vienen con un chisme, yo no lo difundo, estoy cortando la cadena, estoy haciendo un bien, ¿sí? Exacto. Y muchas veces transmitimos cosas sin estar seguro que es verdad lo que nos hayan dicho, o sin escuchar la otra campana, que es muy importante, porque cuando te viene uno a quejarse por otro, pero hay que escuchar a la otra campana a ver qué dice. No demos por cierto todo. Y con respecto, hablando de los chismes, tienen que ver con la palabra. Exactamente, y sobre todo en un momento donde en Argentina se vive tanta violencia, porque si hay una cosa que todos los argentinos lo padecemos y lo vemos, y sobre todo las personas que viven en las grandes ciudades hablan de este tema, ¿no? Hay una gran cantidad de violencia hoy. Y sabes que los proverbios hablan algo y dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Y es real, parece un juego de palabras, pero esto es la vida misma, realidad de la violencia que hoy se vive. Y se vive a través de los medios, porque muchas veces esta violencia se genera en los medios de comunicación, ¿no? En programas, ¿no? Donde se debate, pero o sea, es tanto el grado de enojo, casi de violencia en algunos casos, que se transmite también a la sociedad. La calle está violenta. Justamente palabras amables, como dice el proverbio. La respuesta amable calma el enojo. Claro, no escuchamos muchas respuestas amables. Cuando hicimos el programa sobre los dichos, había un dicho que decía que dos no pelean si uno no quiere. Claro. Es eso. Claro. Básicamente. Claro. ¿Qué te parece si hacemos una muy breve pausa y ya continuamos? ¿Cómo no? Enfoques Cristianos. Un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente. Ver la realidad bajo la lupa de Dios. Cuánta sabiduría que venimos escuchando en la palabra de Dios. Y cuántas personas que escuchamos que conocen la palabra de Dios, pero no la viven la palabra de Dios, ¿no? ¿No son cosas distintas? Como muchas veces decimos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, creer lo que su palabra dice y vivirlo, ¿no? Vos me comentabas recién, Fabián, un muy buen ejemplo de esto que estoy mencionando. Sí, Jesús contó una historia acerca de dos constructores. Uno construyó con cimientos sólidos en la roca y otro construyó con cimientos muy débiles en la arena. Llegaron los ríos, llegaron los vientos, llegaron las tormentas y la casa del que estaba construida sobre una arena, un cimiento débil, terminó en ruinas, se cayó todo. Mientras que la otra no. Esto aplica a que nuestra vida debe estar construida sobre un cimiento sólido. Porque muchas veces las tormentas vienen y vienen de todo tipo y nuestra vida termina en ruinas. A todos nos llega algún día, como dice el Señor Jesús, el día malo algún día va a venir. Claro, entonces ¿cómo haces para sostenerte, para mantenerte firme? Bueno, Jesús habla, y por eso estamos hablando de que estas palabras no son solamente palabras para escuchar. Porque Jesús en esa historia que cuenta dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces lo que quiere decir que no sirve solamente escuchar. Si estas palabras solamente las escucho y no las pongo en práctica, van a servir de nada. Entonces lo que Jesús quiso decir acá es que hay que escucharlas, pero también hay que llevarlas a la práctica. Claro, sería más o menos así, ¿no? Como que pasar del conocimiento intelectual que podemos tener de la palabra de Dios al corazón, a vivirla, a llevarla en nuestra mente todo el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y luego continuamos con este tema?
es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Después de esta pausa musical, continuamos con el tema que estábamos tratando, ¿no? Que es toda la verdad contundente que contiene la Biblia, ¿no? Pero todos estos buenos consejos, como dijimos al comienzo, la Biblia contiene no órdenes, sino el buen consejo de Dios, que uno puede tomar o no tomar. Pero sabemos que en estos tiempos que son muy cambiantes, una cosa hoy sirve, mañana no sirve, algo está de moda, pero ¿qué hay permanente? ¿Qué hay algo que nunca perezca, Fabián? Bueno, en realidad acá la Biblia es muy contundente, hay muchos textos para hablar de esto, pero hoy, como bien decís vos, Eduardo, donde nada es firme, donde nada parece ser a largo plazo y tener una firmeza y ser sustentable en el tiempo, sin embargo la Biblia sí, porque la Biblia dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. No dice ni un día, ni un siglo, ni un milenio, ni
Porque estas palabras que fueron escritas hace tantísimos años siguen teniendo hoy la misma fuerza, la misma vigencia, la misma contundencia. Y por eso podemos afirmar que la palabra de Dios, la Biblia, sigue manteniendo la firmeza, permanece. Hoy cuando de pronto yo estaba el otro día charlando con algunos matrimonios, unos de más de 50 años de casados, yo decía, ustedes no encajan en esta sociedad, porque claro, son una rareza. Una rareza, porque nadie hoy dice, ¿cómo hiciste 50 años, más de 50 años casados, 60? ¿Cómo? Porque las cosas no permanecen. Parece que lo que permanece puede ser que está fuera de moda. Sin embargo, no. Cuando hay permanencia de algo es porque hay contundencia en esas cosas y eso es bueno. Y la palabra de Dios es eso. Permanece firme para siempre, dice Isaías 48. Y Eduardo, vos tenías también otro tema con respecto a esto que dice la Biblia. Vos hablaste en el bloque anterior acerca de el que obedece la palabra y el que no la obedece, ¿no? Y bueno, a veces vemos gente que conoce mucho la palabra y decís, bueno, esta persona es un religioso, conoce mucho. Un erudito del tema, sí. Pero el que conoce verdaderamente al hombre, mira, lo revela acá este proverbio, dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Esos dos instrumentos, el crisol y el oro, son los que prueban el material precioso, que es el oro y la plata. Pero hay algo más precioso, que es el corazón del ser humano, y ese lo prueba Dios, y lo conoce Dios. Dios conoce el corazón. Uno puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no la pone en práctica, no edifica sobre la roca firme, como nos decías vos antes, Dios lo sabe, por más que tenga una apariencia de rectitud, ¿no? Porque Dios no mira, como mira, en otro pasaje de la Biblia dice esto, ¿no? Que no miremos el parecer, ni lo grande de su estatura, dice, porque Dios no se fija en esas cosas. Dios no mira lo que mira el hombre, pues Dios mira lo que está en el corazón. En cambio, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Esto que vos lees tiene que ver con la historia cuando David es elegido rey. Era el último de los hermanos, el más chiquito y el que menos físico tenía, porque todos miraban el físico, ¿no? Los reyes por ende tenían que ser personas que tuvieran un buen físico, personas altas, personas fornidas. Sin embargo, David no era así, pero Dios no se fijaba en la apariencia exterior, ¿no? Sino en el interior y en su corazón, como bien decís, Eduardo. Vos fijate que la Biblia contiene todo el mensaje que Dios ha querido dejarnos revelado para que nosotros sepamos quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo podemos llegar a Él. Por eso, en la Biblia se encuentra la historia del apóstol Pablo, el cual tenía un ayudante que se llamaba Timoteo y le decía esto, Pablo a Timoteo, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto habla ya de que en la palabra de Dios encontramos el camino para la salvación eterna de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿sí? Llevarte a la salvación. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. No habla ni de tal religión, no habla de una buena obra, no habla de seguir determinados preceptos, sino de la fe en Cristo Jesús. Y finalmente, sigue el texto, dice, porque toda escritura está inspirada por Dios. Eso es para aquellos que dicen, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. Dios usó personas para escribir, pero esto está todo inspirado por Dios mismo. ¿Y qué más dice? Que es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Cuando nosotros queremos tener una sociedad más justa, más firme, más íntegra, con más verdad y todo, y no vamos a los parámetros que dice Dios en su palabra, estamos buscando cosas donde no tienen cimiento, donde no hay solidez, y por eso muchas veces las sociedades están como están. Nuestras vidas están a veces así, porque buscamos nuestro propio consejo, nuestra propia sabiduría, sin buscar el consejo sabio de Dios a través de su palabra. Y qué importante es esto, ¿no? Lo que vos decías, la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. La palabra está inspirada por Dios. Y ciertamente
Obviamente que no lo pudo haber escrito un hombre, porque a través de 1500 años que está escrita la Biblia no puede ser un hombre. Claro, un solo hombre no. Pero la coherencia que hay entre los distintos escritores que vivieron en épocas muy distintas y sin conocerse muchos de ellos, la coherencia que hay entre el pensamiento de uno y del otro nos da a entender que está dictado todo por la misma mente, la misma persona, por la persona de Dios. Y ya los antiguos judíos religiosos creían en eso, a pesar que cuestionaban a Jesús. Pero pensaban en esta palabra que dice, cuando Jesús le dice a los religiosos judíos: ustedes estudian las Escrituras porque saben que en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús, el Salvador que tanto estaba esperando el pueblo judío y que no supieron ver. Y lo rechazaron finalmente. Pero ¿no? hoy está al alcance de nuestra mano. Gracias a eso, nosotros que no somos judíos podemos acceder a la salvación, a la salvación de Dios. Y déjame decirte esto también, Eduardo, ya casi cerrando el bloque. A través de los tiempos hubo mucha gente que se preocupó también, y se ocupó, más que preocuparse, se ocupó en que la Biblia llegue a nuestras manos. Eso es muy loable, porque hubo personas en nuestra era ya que se ocuparon tanto de que la Biblia llegue y hicieron traducciones. Bueno, uno de ellos fue Martín Lutero, William Carey, personas que tal vez al oído de la gente común no le es familiar, pero todas esas personas se jugaron en su momento y tradujeron la Biblia, o fueron perseguidos inclusive, muchos de ellos muertos por tener una Biblia y por proclamar la Biblia, ¿no? Y sin embargo la Biblia sigue teniendo vigencia. ¿Qué fue lo que motivó a estas personas a tener esa firmeza para seguir continuando proclamando el mensaje de la Biblia? Porque la Biblia, para muchos que quieren o creen de que va a ser exterminada, yo doy una mala noticia, muchachos. No, la Biblia no va a ser exterminada. La palabra de Dios dice que permanece para siempre. El mismo Jesús dijo que cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y eso yo lo creo firmemente, lo creemos desde estos micrófonos, lo creemos desde este programa, porque realmente Dios nos comprueba día a día que su palabra es real, es viva y eficaz. Y así como vos mencionabas que hubo hombres de Dios que expusieron su vida para defender la palabra de Dios, hoy en día también hay personas que arriesgan su vida por conservar, y es más, sabiendo que corren peligro de vida, no aquí en estas latitudes, pero sí en otras partes del planeta, son perseguidos y hasta asesinados por llevar una Biblia, aún así se juntan a leer la Biblia. Yo me pregunto, ¿qué hay en este libro tan maravilloso? Y te dejo esta inquietud, querido oyente. ¿Qué hay en este libro? ¿Por qué no lo descubrís por tus propios medios? Si tenés una Biblia allí en tu casa, en tus manos, abrila, buscala, léela, y te vas a encontrar con el Dios vivo y verdadero, y vas a poder ser libre de muchas cosas que quizás, como en mi caso, la religión había puesto sobre mis hombros, y el conocer la palabra de Dios me hizo libre. Y bueno, algunos pueden tener un formato en papel en su casa, un libro, pero también hoy con los dispositivos que hay, a través de una computadora lo podés bajar, a través del celular vos podés seguir una aplicación y podés buscar la Biblia, ¿no?, en diferentes traducciones, versiones que son más actuales o menos, pero eso está al alcance. Hoy, gracias a Dios, con la tecnología también tenemos al alcance la Biblia, ¿no es cierto?, en nuestro teléfono, y la podemos leer, y la podemos disfrutar, y la podemos valorar día a día, y entender qué es lo que Dios nos quiere decir particularmente a cada uno. Vamos dando el cierre ya sobre el final. Queremos también escuchar un tema más, y nos estamos entonces yendo. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el domingo que viene, aquí en Enfoque Cristiano. Gracias, Eduardo, por estar. El Señor les bendiga y que tengan una preciosa semana. Para alcanzar la salvación, es revelación infalible de la voluntad del Señor.
final del conflicto. Cristo en las nubes vendrá, y a los que fueron fieles, vida eterna les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.